10 rasgos de la personalidad que tienen las personas que aman la soledad. Incomprendidas por muchos, las personas a las que les gusta estar solos tienen varias características especiales que les hacen destacar de los demás. Cuando alguien prefiere tener un pequeño círculo de amigos y no le importa pasar tiempo solo, entonces se les llama solitarios. Los demás suelen percibirlos como personas solitarias y deprimidas, aunque en realidad nunca se sienten solas. De hecho, estar en su propia compañía es lo que les hace sentirse plenos. Se sienten más en contacto consigo mismo, piensan mejor y se dan cuenta mejor de las cosas que les rodean. No es habitual que alguien se haga amigo de un solitario, sobre todo porque ellos son muy selectivos con la gente a la que se le acercan. Es por eso que en esta oportunidad te daremos 10 rasgos de la personalidad que define a una persona solitaria. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. Tienen la mente abierta. El hecho de que les gusta estar solos no significa que estas personas sean conservadoras o rígidas. En la mayoría de los casos son personas aventureras que les encanta probar algo nuevo o hacer alguna actividad diferente. Además, ser de mente abierta les posibilita tener ideas más flexibles y por lo tanto adaptarse más fácilmente al mundo cambiante en el cual vivimos. Dato número 2. Valora más las amistades. Son personas que no suelen tener muchos amigos porque son más selectivas a la hora de establecer nuevos lazos de amistad. Tienen pocos y buenos amigos. Pueden tomarse más tiempo para sentirse cómodas para ser espontáneas y abiertas a nuevas relaciones. Pero una vez que se supera esta barrera, son muy leales, puesto que les importa cultivar conexiones profundas. Les resulta fácil guardar secretos porque valoran la privacidad personal. También respetan los límites entre ellos y los demás, porque valoran la individualidad. Saben cuándo retroceder para que los otros tengan su propio espacio. Dato número 3. Son corajosas. Son personas que tienen confianza para hacer muchas actividades y a probar nuevos pasatiempos. Suelen estar acostumbradas a enfrentar sus miedos, problemas y puntos débiles de frente, lo que es una señal de fuerza y valentía. Y como siempre tienen un contacto íntimo con su interior, les resulta más fácil encontrar el equilibrio necesario para lidiar con las adversidades de la vida. Son mucho más resilientes. Dato número 4. Saben el valor del tiempo. Personas que les gusta estar solas suelen administrar de manera más efectiva las tareas cotidianas. Saben que el tiempo es algo precioso y que debe ser bien aprovechado. No pierden el tiempo con tonterías. Suelen ser más productivas y tienen una alta capacidad de concentración. Son puntuales y no toleran la gente que siempre va tarde. Dato número 5. Se autoconocen. Cuando estamos solos es más fácil observar y reflexionar. Luego, las personas que les gusta estar solas tienen un nivel más elevado de autoconocimiento. Tienen mayor conciencia de sus fortalezas y debilidades y por esto es más probable que logren sus metas. Estar solos les da una oportunidad de pensar mucho más sobre la vida, de definir caminos y de enfocar en lo que realmente importa. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 6. Son empáticas. Son más hábiles a la hora de comprender lo que pasa con los demás y no juzgan las otras personas. Saben ver más allá. Aprecian la belleza interior y no solo la apariencia física. Son más atentas al comportamiento de los otros y saben cuando algo no va bien. Además, como tienen más empatía, tienen facilidad de ver el lado positivo de cada situación, buscando ayudar a las otras personas de una forma práctica y consciente.
Dato número 7. No tienen miedo al rechazo. Son autoconfiantes y no buscan la constante aprobación de los demás. Como estas personas saben que pueden ser felices solas, no deben nada a nadie y por esto no sienten miedo de ser rechazadas. Saben decir no cuando es necesario y son muy fieles a sus valores. Jamás hacen o dicen algo solo para complacer al otro. Dato número 8. Tienen límites firmes. Un solitario siempre tiene límites firmes. Siempre saben que nunca están solos, incluso si fueran la última persona en el mundo. Debido a esto, respetan los límites de las otras personas y esperan el mismo respeto a cambio. Si cruzas la línea te lo harán saber cuanto antes. Piensan que si no puedes serte fiel a ti mismo, no puedes ser fiel a los demás. Dato número 9. Son bastante leales. A diferencia de los que necesitan ser el centro de reunión, los solitarios no necesitan de atención. Pero una vez que encuentran a alguien de quien quieren ser amigos, se convierten en los más leales que puedes encontrar. Saben lo que valen y si encuentran que tú también vales, te darán todo cada vez que lo necesites. Esto vale para relaciones, familia, trabajo y amigos. Dato número 10. Les agradan sus pensamientos. Hay seres humanos que no soportan la idea de quedarse a solas con sus pensamientos. Pero aquellos que disfrutan de sus momentos de soledad no tienen este problema y suelen aprovechar los momentos de silencio para evaluar sus propios pensamientos. El ser humano es un ser social por naturaleza. Pasamos gran parte de nuestro tiempo en compañía de otras personas, principalmente durante los momentos de ocio. Por eso, mucha gente no se siente cómoda de ir al cine, viajar o salir para cenar solo. A menudo quien disfruta estar solo es incomprendido porque creemos erróneamente que este tipo de gente es rara, depresiva, triste y sin atractivos, y por esto nadie se acerca a ellos. Nos olvidamos de que no es lo mismo sentirse solo de estar solo por elección. Puedes, por ejemplo, estar en una fiesta llena de gente y sentir una soledad enorme, o estar en la playa solo y sentirte feliz y tranquilo. Para muchas personas la soledad es un placer. Disfrutan de sus propias compañías, no se sienten tristes por estar solas en casa o sábado a la noche y adoran estar en contacto consigo mismas. Estas personas suelen tener la autoestima más alta, son seguras y mucho más reflexivas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.